Le agradezco a Dios la oportunidad de poder presentar su palabra en esta mañana. Gracias al equipo pastoral por permitirme hacerlo. Gracias al grupo de adoración porque cada sábado nos elevan al trono de Dios. Gracias por dedicar sus dones a Dios y recordarnos que en la cruz es donde nosotros podemos tener esperanza. Antes de comenzar, quería agradecerles a todos los que se han conectado. Bienvenidos a nuestra transmisión por internet, también a todos los que están aquí acompañándonos en esta mañana. Que el Espíritu de Dios pueda manifestarse y que podamos ser animados, fortalecidos con la palabra de Dios. Vamos a orar antes de comenzar. Querido Padre que estás en los cielos, gracias Señor, porque tú eres un Dios bueno. Porque en la cruz tenemos refugio, porque en la cruz tenemos esperanza, porque en la cruz tenemos libertad. En esta mañana pedimos la dirección de tu Espíritu Santo, que tu mensaje, Señor, pueda hablar a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Habíamos acabado de construir nuestra casa, la casa de nuestros sueños. Estábamos disfrutándola en ese momento, y Dios nos inquieta con un llamado. No entendíamos por qué. Dios nos había bendecido abundantemente para construir a través de diferentes milagros la casa de nuestros sueños. Pero cuando vinimos a ver, estábamos en un truck con todo recogido y nuestra familia diciéndole a Dios aquello que habíamos construido. El viaje era un poco largo porque era otra provincia, otro pueblo. Cuando llegamos allí, ya era de noche y llegamos a una casa que fue construida en los años, a principios del siglo pasado. Tenía alrededor de 100 años. Las paredes tenían endijas, se podía ver de adentro para afuera, de afuera para adentro. Cuando entramos, había un hoyo en el techo donde uno podía ver las constelaciones. Uno podía ver la Osa Mayor, la Vía Láctea. Imagínense ustedes lo que sucedía cuando llovía. Aquello se inundaba. Habíamos llegado a una cueva. Literalmente parecía una cueva. El baño de la casa era una cueva dentro de la cueva. Cuando yo me vi allí con mi familia, me empecé a culpar. Y cuando ya la culpa era mucha para mí, hice lo que usualmente hacemos los seres humanos. Empecé a culpar a Dios. Y esa noche dejamos todo recogido porque yo pensaba en la mañana, después que el truck se fue, nos quedamos solos, angustiados, no conocíamos a nadie, no había teléfonos celulares a quién llamar en ese momento. Y mi idea era en la mañana llamar al truck para recogerlo todo y regresar. Pero Dios nos había llamado, ¿no? Y esa noche decidí hacer un juego que yo no hago mucho, que es el juego de abrir la Biblia y buscar un texto bíblico para buscar dirección de Dios. Eso es un juego peligroso. A veces puede ser un juego de ruleta rusa porque a veces hay textos bíblicos que son bien difíciles de entender. Y yo estaba, sin decirle a Dios, yo estaba dentro de mí, queriendo que saliera un texto que así como que dijera, levántate y anda. Si yo encuentro ese texto, lo hubiera aplicado al momento, me hubiera levantado por la mañana, lo hubiera recogido todo y nos hubiéramos ido de regreso a nuestra casa nueva. Pero en aquella oscuridad, cuando abrí la Biblia, me salió el libro de Josué. No era lo que yo esperaba. Me salió el capítulo 1, no lo esperaba tampoco. Y el versículo 9 empezó a moverse, yo creo, dentro de la Biblia. Y ustedes saben lo que dice ese versículo. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y aquel texto me hizo entender algo, que Dios estaba con nosotros cuando construimos aquella casa, pero que Dios estaba con nosotros también en el medio
de aquella crisis, porque el llamado de Dios nos trajo una crisis y Dios estaba con nosotros. Entendimos algo, lo que un pensador puso en palabras, en una idea bien interesante. La fe es creer por adelantado lo que solo haría sentido cuando lo miramos en reversa. Y eso lo hemos entendido a través de los años, porque hoy al mirar atrás nos hemos dado cuenta que Dios estaba dirigiendo nuestras vidas. Y que el sueño de Dios no era una casa nueva. El sueño de Dios era mucho mejor de lo que nosotros esperábamos. Eso es la fe. El sábado pasado se estudió aquí un capítulo de la vida de David. En esta ocasión, David se encontraba huyendo, desesperado, buscando un refugio. Lo había perdido todo. La vida de David había sido bien interesante, llena de experiencias con Dios. Él era el pastor de las ovejas de su padre, era el hijo más pequeño de la casa de Isaí. Y él había tenido muchas experiencias mientras pastoreaba las ovejas. En las noches estrelladas, cuando David miraba las constelaciones, se inspiraba y escribía poemas que más tarde fueron salmos. Y él se convirtió, es conocido por el dulce cantor de Israel. Cuando una oveja se escapaba del rebaño, David corría, arriesgaba su vida en una ladera de una montaña y veía la mano de Dios con él. Cuando venían leones, osos, lobos a atacar el rebaño, David los defendía con su vida. Y él entendió algo allí, que el enemigo siempre está listo para atacar a los hijos de Dios. Y él tenía una frase que más tarde acuñó, que posiblemente se la decía a los leones, a los osos: ustedes vienen a mí con garras, con uñas, con dientes, pero yo voy a ustedes en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y Dios le daba la victoria a David. Y él entendió una cosa, que el enemigo tiene un ataque preparado para cada etapa del camino, pero Dios tiene una victoria provista para cada ataque del enemigo. Y Dios se lo mostró a través de sus experiencias. Llegó el momento que David, él había sido ungido para ser rey, y Dios lo estaba preparando para esa misión. El padre de David lo envía a llevar provisiones a sus hermanos. Estoy mencionando algunos detalles de la historia en honor a los que no la conocen, pero muchos conocen esta historia. El padre lo envía a llevar provisiones a sus hermanos. Sus hermanos estaban aparentemente con el ejército del rey peleando, protegiendo a Israel, enfrentando a los filisteos. Y para David, aunque no tenía una buena relación con sus hermanos, porque después vamos a ver que era una familia que no funcionaba muy bien, como muchas de nosotros, que no funcionan bien. Y David iba ilusionado, y de cierta forma él admiraba a sus hermanos, porque eran los valientes que estaban peleando con el rey de Israel. Y cuando llega, se decepciona completamente, porque sus hermanos valientes estaban temblando de miedo. El rey estaba temblando de miedo. El ejército de Israel estaba temblando de miedo, porque había un gigantón, un soldado gigante desafiando al pueblo. Y entonces David, como había tenido sus experiencias con osos, leones, lobos, por supuesto que él tuvo que sentir miedo, porque si somos seres humanos, cualquiera que vea un gigante desafiando, uno siente miedo. Y él tuvo que primeramente vencer ese ataque de él mismo, el miedo que él sintió. Pero él pensó en sus experiencias y él dijo: yo puedo vencer al gigante, porque yo lo he hecho otras veces. Dios me ha dado la victoria. Y David se lo cuenta a sus hermanos. Cuando se lo dice a los hermanos, lo que recibe es un ataque. Los hermanos le dicen: tú has venido aquí para gloriarte, para vernos en esta situación,
lo ofenden verbalmente y recibe un ataque de su misma familia. Casi siempre que nos lanzamos en un proyecto de fe, el enemigo ataca. Y a veces usa personas cercanas a nosotros que no entienden el llamado que Dios nos hace. David tuvo que enfrentar su misma oposición, su naturaleza. Cuando se lo cuenta a su familia, tuvo que enfrentar el ataque de sus hermanos, que lo ofendieron, lo trataron de aminorar. Y entonces él dice, bueno, mi familia no entiende, voy a ver al líder, al rey. Y cuando llega el rey le dice que era un muchacho. El rey lo ataca también de cierta forma, que él no podía, que no tenía experiencia, le da una armadura que no le sirve. Y David sigue. Cuando va a enfrentar al gigante, el gigante lo ataca otra vez y le dice, yo soy un perro para que tú vengas a mí. Lo estaba rebajando, le estaba diciendo que era un perro. A él también. Y David seguía siendo atacado, pero él seguía en su propósito, en lo que sentía en su corazón que debía hacer en ese momento. Él enfrenta al gigante. Milagrosamente, con la onda de su fe, Dios le da la victoria. Y él entendió una cosa. El enemigo siempre tiene un ataque para cada etapa del camino. Pero Dios tiene una victoria para cada ataque del enemigo. Eso pudo ser, él lo pudo ver en su vida y lo podemos ver nosotros también en nuestra vida, en nuestra experiencia. Y ahora, él se hizo popular. En Israel, todos celebraban a David. A todos le admiraba David. Todo el mundo lo admiraba como guerrero valiente. El rey se agradó mucho de David y entonces lo llama a formar parte de su equipo. Cuando David estaba allí, lo tenía todo. Aún el rey le da a su hija por esposa. Así que en un momento su vida cambió de tener el oficio maybe un poco degradante comparado con el de sus hermanos. Llegó a ser una persona importante. Él era el dulce cantor de Israel. Era músico. Y todo el mundo en el palacio alguna gente decían, Saúl mató a 10,000, a sus miles y David a sus 10,000. Lo ponían por encima del rey. Y esto trajo un problema. El rey empezó a sentir celos de David. Y el mismo rey lo trató de matar varias veces. David se dio cuenta, él con su agilidad y sus habilidades lo pudo esquivar, pero llegó un punto de su vida que se dio cuenta que no podía estar allí, que tenía que huir. Y ahora David se encontraba huyendo de todo lo que había logrado, de todo lo que tenía. David estaba viviendo el sueño americano, bueno, el sueño israelita, que era el sueño de ser admirado por todos como un guerrero valiente, el sueño de tener su familia, el sueño de tener posesiones, de tener, maybe en esa época, un camello del año, yo no sé, pero de tenerlo todo. Y ahora estaba huyendo por su vida, corriendo, angustiado, desesperado. Su vida cambió en un momento. Y yo creo que David allí empezó a aprender algo que Dios quería enseñarle sobre la fragilidad humana. Los seres humanos somos frágiles. En un segundo David lo perdió todo. Y eso nos pasa. Yo creo que en medio de esta crisis que nosotros estamos viviendo, mucha gente lo ha perdido todo en un segundo. Ahora mismo en Honduras, ¿cuánta gente no ha perdido todo en un instante? Y están desesperados, solos, angustiados, corriendo, buscando una solución. Y David se encontraba en una situación desesperada, estaba deprimido hasta lo último, estaba angustiado, estaba solo, estaba quejándose con Dios. ¿Y es malo quejarse ante Dios? Yo no creo. Alguien escribió con mucha razón que es mejor enseñarle el puño a Dios que enseñarle la espalda y alejarse de Él. Porque en esa batalla con Dios, Dios puede manifestarse en nuestra vida. ¿Y por qué sabemos que David estaba en esta condición?
Vamos a buscar. Bueno, primero quiero leer la porción de 1 de Samuel, capítulo 22, versículos 1 al 4. Lo pueden buscar en sus teléfonos, en sus Biblias o en la comodidad de su hogar. Dice allí, David se fue a Gat y huyó a la cueva de Adulam. A este lugar fue que llegó David. Cuando sus hermanos y el resto de la familia se enteraron, fueron a verlo allí. Además, se le unieron muchos otros que estaban en apuros. Fíjense, quiero que recuerden esto. ¿Quiénes se le unieron? Gente que estaba en apuros, cargados de deudas o amargados. Así David llegó a tener bajo su mando a unos 400 hombres. De allí se dirigió a Mizpa, en Moab, y le pidió al rey de ese lugar, deja que mis padres vengan a vivir entre ustedes. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo sepa lo que Dios quiere de mí. Fue así como dejó sus padres con el rey de Moab, y ellos se quedaron allí todo el tiempo que David permaneció en su refugio. No sabemos el tiempo que David estuvo en Moab. En el refugio, de Adulam, en la cueva de Adulam. Pero el mensaje en esta mañana tiene como título una cueva de libertad. Porque Adulam, la crisis de Adulam se convirtió para David en una cueva de libertad, en un lugar de refugio. Las cuevas normalmente son lugares oscuros, húmedos, fríos, refugio de animales salvajes. Y allí llegó David. Estaba solo, angustiado, quejoso ante Dios. Él aún no sabía lo que Dios quería de él. David todavía dentro de él estaba buscando el propósito de Dios para su vida. David necesitaba encontrar identidad, pertenencia y propósito. Y es algo que los seres humanos necesitamos buscar: identidad, pertenencia y propósito. Cuando dejó a sus padres, él dijo, a ver si Dios me revela lo que quiere que yo haga con mi vida. Y ahí estaba David solo. David era el típico joven, para los jóvenes que están escuchando, que no faltaba a la iglesia, que participaba en el praise team porque David era el dulce cantor de Israel. Pero David necesitaba la experiencia de Adulam. Él estaba en el palacio anteriormente y todo parecía indicar, como él había sido ungido para ser rey, que ya ahí estaba cerca de ser rey. Lo único que él necesitaba era que a Saúl quizás le diera un infarto o a Saúl alguien lo matara en una batalla y ya él iba a ser coronado como rey. Pero estaba corriendo en dirección opuesta al trono. Aparentemente se estaba alejando de lo que Dios quería para él. Pero a veces el camino más corto no es el mejor, porque podemos pasar por alto grandes bendiciones y grandes experiencias que Dios quiere darnos. Y David lo estaba entendiendo ahí en la cueva. Para David, la crisis de Adulam fue importante porque David necesitaba estar solo con Dios para darse cuenta que no era el palacio, no eran las enseñanzas de Saúl, no era aquello. Su refugio era el Dios de Jacob. Y allí él lo entendió. ¿Por qué sabemos la condición de David? Lo podemos ver en el Salmo 142. Ese salmo lo escribió David en la cueva de Adulam. Y vamos a ver allí, en este salmo, cómo David se estaba sintiendo. Y él dice, Salmo 142, a voz en cuello clamo al Señor, le pido ayuda, a voz en cuello al Señor le pido compasión. David estaba gritando, no entendía lo que estaba pasando, lo había perdido todo, no tenía a quién llamar, no tenía amigos ya, porque a cualquiera que llamara lo podía delatar con Saúl y podía poner su vida en peligro. Ante él expongo mis quejas, estaba quejándose ante Dios, ante él expreso mis angustias. David estaba deprimido. Cuando ya no me queda aliento, tú me muestras el camino. Aquí no sabemos cuánto tiempo estuvo David, pero este salmo expresa un proceso de sanidad que él experimentó y que necesitamos experimentar nosotros también. En momentos de crisis
David se sentía débil, solo. El mundo está cansado de superhéroes, de superestrellas, aún de superestrellas cristianas, de superhéroes cristianos. El mundo está cansado de esto. El mundo necesita gente que se sienta débil y busque la fortaleza en Dios. Y David estaba sintiéndose allí que su única esperanza estaba en Dios. Cuando yo estaba estudiando este tema me di cuenta que mi oración cambió. Yo siempre he orado, Señor, hazme fuerte, ya no más. Ahora le pido, Señor, hazme débil para poder entender que mi fortaleza está en ti. Y quiera Dios que todos nosotros nos hagamos débiles para buscar nuestra fortaleza en Dios. Y esto le estaba pasando a David. También dice, no tengo dónde refugiarme. Por mí nadie se preocupa. Estaba solo. ¿Nos hemos sentido así en algún momento? Yo creo que David necesitaba encontrarse con Dios primeramente, con él mismo y encontrar su propósito. Este año 2020 nos ha puesto a nosotros en una cueva. Muchos estamos alejados de nuestra familia. A veces las familias están muriendo en los hospitales solos. Y hemos tenido experiencias como esa. Amigos que hemos perdido. El 2020 nos ha puesto en una cueva a todos. Este virus nos ha hecho darnos cuenta que somos débiles, que necesitamos buscar fortaleza en Dios. Y David es un tipo de Jesús, más adelante vamos a verlo. Y aquí nosotros entendemos algo. En la cueva de Adulam estaba ocurriendo algo asombroso. Estaba empezando un movimiento. Y aquí nosotros aprendemos cómo empieza un movimiento. Por uno solo que busca a Dios. David estaba entregando, estaba batallando con Dios. Dice David, sácame de la prisión para que alabe yo tu nombre. Ahí empezó a cambiar el tono de su oración. Y miren la promesa a la cual él se aferra. Él todavía estaba en la cueva, en medio de la crisis, en medio de su pandemia. Y él dice, los justos se reunirán en torno a mí por la bondad que me has mostrado. David se agarra de una promesa de Dios y eso lo hace levantarse. Y eso lo ayudó a prepararse para un día conquistar el reino. Todo empezó a cambiar en la vida de David. Las circunstancias eran las mismas. Pero David ahora estaba aferrado a una promesa de Dios. Dios había hecho un milagro. Les recuerdo nuevamente, el camino más corto a veces no es el mejor. Porque podemos pasar por alto grandes experiencias de vida que Dios quiere enseñarnos. David lo estaba experimentando. La cueva de Adulam empezó a ser diferente. Ahora la cueva de Adulam se había transformado en un lugar de refugio, de libertad. Su familia, recuerda, tenían ovejas, tenían propiedades, tenían casas, estaban viviendo bastante bien. Se dieron cuenta que si no se iban, Saúl, que era un rey sanguinario, asesino, que todo lo que se levantaba en contra de él lo mataba. Ellos dijeron, si no nos vamos, Saúl nos va a matar. ¿Y a dónde iban a ir? ¿A dónde fueron? A la cueva de Adulam. Es como cuando Jesús le dice a Pedro, Señor, ¿a quién iremos si tú solo tienes palabras de vida eterna? Las relaciones con sus hermanos no eran buenas, pero su familia entendió que allí había un refugio. Y David había pasado un proceso de sanidad y ahora él estaba listo para restaurar las relaciones con su familia. Allí tuvo que haber perdón, aceptación, reconciliación. Ya no solo era una persona que había buscado a Dios, era una familia donde se estaba levantando el nombre de Dios. Y la cueva de Adulam se estaba convirtiendo en un movimiento que iba a tener un impacto en el reino. Y allí la familia llegó, se aceptaron, se reconciliaron. Aquí encontramos algunos tips para formar una célula. Nuestra iglesia está dividida en células.
Gracias a Dios por los líderes, por los pastores de células. Nosotros tenemos aquí algunos tips para formar una célula, un grupo, una iglesia, un equipo pastoral que funcione. Primero, una persona que busca a Dios. David lo hizo. Entregó su corazón a Dios. Entregó su vida a Dios. Se dio cuenta de su debilidad y que la fortaleza solamente viene de Dios. Primero. Segundo, una familia que se reconcilió. Esto tiene un efecto poderoso. Jesús dijo, y yo si fuese levantado, a todos atraeré a mí mismo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Eso es lo que necesitamos nosotros en nuestra familia, levantar el nombre de Jesús. Levantar el nombre de Jesús no es poner una foto o poner una cruz o algún adorno al frente. Levantar el nombre de Jesús es hacer lo que Jesús hacía. Perdonar en nuestra familia, aceptar a la gente como son, reconciliarnos. Eso es lo que necesitamos en nuestra familia. Primero que empiece una persona, después que sea una familia. Y David se había convertido en un instrumento de Dios para sanidad, porque no hay un sanador o instrumento de sanidad más efectivo que aquel que ha sido herido y ahora en el proceso de ayudar a otros, sus heridas continúan sanando. Si usted ha pasado por crisis, por dolor, por enfermedad, por muerte de seres queridos, Dios puede usar eso para que puedas ayudar a sanar a otras personas. Y en ese proceso, tus heridas van a seguir sanando. Dios hace milagros, Dios tiene poder. El otro día en nuestra clase se conectó alguien que nosotros apreciamos mucho. Ahí me tocaba dar la clase, pero el internet estaba teniendo problemas, no pude presentar el PowerPoint. Y cuando él se conectó, él está pasando por una enfermedad difícil, por un cáncer. Y cuando él se conectó, yo me puse un poco nervioso porque yo dije, ¿cómo yo le puedo dar palabras de ánimo? Ya la lección no me interesa tanto, sino a esa persona que pueda recibir un mensaje de ánimo. Y cuando estábamos en ese debate, empezó la gente a dar testimonio en nuestra clase. Él pone la cámara on y dice, y el micrófono on y dice, yo sé que Dios tiene poder para sanarme. Pero si Dios no me sana, mi vista está puesta en el cielo. Y ahí se acabó la clase. No necesitábamos nada más. Porque Él se está convirtiendo en un instrumento de sanidad para otras personas. Y Él sabe de quién estoy hablando. Y nuestra clase sabe de quién estoy hablando. Y Él nos animó allí a todos. Él fue el maestro en ese momento. Y le agradezco a Dios por eso. Porque no hay instrumento de sanidad más efectivo que una persona que ha sido herida y entonces empieza a ayudar a otras personas a sanar. Y en ese proceso, sus heridas continúan sanando. La presencia de Dios cambió la cueva de Adulán de un lugar frío, húmedo, inhóspito, en un lugar de refugio y libertad. Y eso puede pasar en tu corazón, puede pasar también en tu familia. Si tu familia hoy es un lugar frío, húmedo, oscuro, la presencia de Dios lo puede cambiar. En la iglesia, si nuestra iglesia está siendo, que yo no creo que es así, un lugar frío, húmedo, oscuro, la presencia de Dios puede hacer el milagro. Todo empieza por una persona que se entrega a Dios. Una familia que le busca, que se reconcilia. Y eso se convierte en una luz que atrae a las personas. Como estamos viendo, mucha gente está viniendo a reconciliarse con Dios. Dios quiera que Él nos pueda usar como instrumento de reconciliación. La presencia de Dios puede cambiar un lugar frío, oscuro y húmedo en un lugar de refugio, en un lugar de libertad. Ahora fíjense, no terminó todo ahí, porque Dios estaba obrando poderosamente. Una persona se entregó a Dios, ocurrió un milagro. Una familia se entregó a Dios, ocurrió un milagro.
Y como la cueva de Adulam se estaba convirtiendo en un refugio, allí empezaron a llegar personas. Pero ¿quiénes eran los que llegaban? Los mencionamos en la lectura bíblica. La Biblia lo dice así mismo. Primero de Samuel, vamos a buscarlo atrás otra vez. Dice que fueron a donde se le unieron muchos otros que estaban, primero de Samuel 22, 1 al 4, que estaban ¿qué? En apuros, cargados de deudas y amargados. Fíjense qué clase de gente fue a la cueva de Adulam. Si nosotros nos dicen que tenemos que formar un equipo con gente en apuros, amargados, endeudados, perseguidos, nosotros no vamos a hacer eso. Vamos a escoger lo fuerte del mundo, no lo débil del mundo. Porque un trabajo, usted va a una entrevista y usted tiene que mentir y decir que usted sabe idiomas y que usted sabe no sé qué cosa para que lo... Usted no puede decir, no, yo no tengo experiencia, pero yo estoy dispuesto. Dice, ay, no, yo no te quiero. Porque a nosotros nos gusta escoger lo fuerte del mundo. Pero ahí empezaron a acercarse gente en apuros, cargados, endeudados y amargados, que estaban en la misma condición que David tenía cuando él llegó a Adulam. Angustiados, deprimidos. Ahora David era un líder y él estaba preparado para ministrar, porque él había tenido una experiencia con Dios. Esta gente que llegó a la cueva de Adulam venía buscando lo mismo que David estaba buscando. Ellos venían buscando identidad, pertenencia y propósito. Y eso es lo que buscan los jóvenes. Los jóvenes que están escuchando, los niños, necesitan saber quiénes son. Los jóvenes necesitan saber quiénes son. El otro día yo estaba en la oficina donde trabajo y entonces en el front desk llega una persona, ya un viejito con sus problemas ya, y cuando le preguntan la fecha de nacimiento, la dijo, era como en el año 24 por allá. Pero cuando le preguntan el nombre, tuvo un lapso y dijo, no sé, ahora mismo no sé quién soy. Y cuando yo pasé por el lado y lo escuché, me hice la pregunta yo mismo, ¿do I know who am I? ¿Sé yo quién soy? Eso busca la juventud. Identidad. El diablo la ataca constantemente. Usted ve, se pone a ver series de Netflix, pues yo no, hay una pila ahora de Disney, no sé cuánto. Cuando usted termina, usted no sabe quién es usted. Porque cualquiera es cualquiera. Pero nosotros tenemos una identidad clara. Nosotros somos creados a la imagen de Dios. Somos hijos de Dios. El diablo atacó a Jesús en su identidad, porque le dijo si eres hijo de Dios. Pero había pasado algo en la vida de Jesús, que en el bautismo que había dicho Dios, este es mi hijo amado. Jesús la tenía clara y nosotros necesitamos tenerla clara. Y como iglesia tenemos que ofrecerle a la gente, al mundo, identidad. Somos hijos de Dios, hijos amados de Dios. Jóvenes que me escuchan, somos hijos amados de Dios. Adultos, niños, somos hijos amados de Dios. Y esta gente venía buscando identidad, empezar a ver quiénes eran. Otra cosa, pertenencia. No pertenecían a ningún lado, pero allí David los recibió. David no les preguntaba su resumen, David no les preguntó quiénes eran, su historia. David les daba un abrazo y les decía, vengan. Eso es iglesia. Esa es la iglesia de Dios. Donde no preguntemos quién es, quién, su historia, su historia religiosa, su pasado, donde recibamos a la gente como son. Y allí se estaba formando algo poderoso en la cueva de Adulam, que nos enseña a nosotros hoy. Y David, como había pasado esa experiencia, estaba listo para ministrar a estas personas. Y es increíble cómo de estas personas amargadas, así que si tú eres un amargado o yo soy un amargado, Dios puede transformar eso. Dios nos puede transformar en algo diferente.
perseguidos, no tenían cabida en la sociedad, pero allí Dios estaba formando el ejército de valientes del rey David. Y cuando yo miro esto, me acuerdo de la visión de Ezequiel, donde Dios le dice, ¿qué ves? No, huesos secos. De pronto llega el Espíritu de Dios y ahora ¿qué ves? Veo un ejército poderoso en orden. Eso estaba pasando ahí en la cueva de Adulam. Amargado, gente sin identidad, sin propósito. Dios los estaba moldeando para formar el ejército de valientes del Dios David, del rey David. Así que estaba ocurriendo un milagro en la cueva de Adulam. Allí Dios estaba manifestando poderosamente. Había un código de entrada en la cueva de Adulam y se los voy a decir. Y quiero que escuchen esto. Las clases de niños, las clases de jóvenes, los líderes de jóvenes, los líderes de células. El código para entrar a un grupo que está buscando a Dios. David había cometido el error de ir donde estaba el sacerdote en su huida, cuando estaba huyendo. Pasó por donde estaba el sacerdote le regaló, le dio la espada de Goliat y le dio también algunas provisiones. Saúl se entera de esto y Saúl va con su ejército a donde estaba el sacerdote. Porque siempre hay un informante, siempre hay gente amargada que le gusta hacerle daño a otras personas. Y aquí estaba Doeg, el edomita, y fue y le informó a Saúl. Saúl vino y como era un rey sanguinario, asesino, mató a todos los sacerdotes. Fue algo terrible, de lo cual David se culpó después. Dicho sea de paso, los arqueólogos dicen que desde la cueva de Adulam se podía ver la llanura donde David había combatido con Goliat y lo había vencido. Era muy probable que cuando él se levantaba de mañana a buscar el calor del sol, él podía ver el lugar donde él había vencido a Goliat. Y esto animaba su fe. Pero él se dio cuenta que él no podía vivir de la experiencia pasada, que necesitaba una experiencia renovada con Dios. Y la tuvo allí en la cueva de Adulam. Nosotros podemos mirar atrás y ver la manera en que Dios nos ha bendecido, en que Dios nos ha guiado. Pero hoy necesitamos un encuentro con Dios. Reconocer que somos débiles y que necesitamos de su fortaleza. Y entonces, uno de los hijos de los sacerdotes sale huyendo y se escapa. Y llegó ¿a dónde iba a ir? ¿A dónde vamos a ir si tú solo tienes palabras de vida eterna? David es un tipo de Jesús en muchos momentos de su vida. Y allí, un poquito más adelante, versículo 22, David le dice a este que venía huyendo: yo sabía que estando allí aquel día, Doeg el edomita, él lo habría de hacer saber a Saúl. Y yo he ocasionado la muerte de todas las personas en la casa de tu padre. David reconocía las cosas. Pero una cosa, un detalle de la vida de David que nos enseña mucho es que él no se revolcaba en su culpa. Él buscaba el perdón y trataba de seguir adelante, de buscar una solución. Ya aquello no tenía solución. Había que dejarlo atrás. Ahora lo que podía hacer era ayudar al hijo del sacerdote. Y era lo que estaba haciendo. Miren cómo le dijo David: quédate conmigo. No temas. Quien buscare mi vida, buscará la tuya. Pues conmigo estarás a salvo. Hay una versión que me gusta más como dice. Le dijo: Abiatar, ven, mi vida por tu vida. Te voy a cuidar con mi vida. Ese era el código de entrada para entrar a Adulam. Para formar ese grupo. Mi vida por tu vida. Y ese debe ser nuestro código de entrada en nuestra iglesia. Protegernos unos a otros. Dice la Biblia que el amor cubrirá multitud de pecados. No es encubrir el pecado, que el amor cubrirá multitud de pecados. Y me llama mucho la atención que no podemos buscar el texto en honor al tiempo, pero se menciona más adelante que los soldados de David peleaban espalda con espalda, protegiéndose unos a otros, con su espada en la mano. Y la espada se fundía, así mismo lo dice la Biblia en Crónicas, que la espada se fundía con su mano. Y yo puedo entender esto. Hubo una etapa de mi vida que tuve que cortar caña con machete.
No sé si alguien lo ha hecho. Era la primera vez en mi vida que yo trabajaba, me había pasado estudiando toda mi vida. Y cuando cogí la mocha a las 6 de la mañana, todo iba bien. Al mediodía estaba lleno de ampollas, hasta de sangre en la mano. Pero ya volví otra vez a empezar. Y a las 6 de la tarde, cuando terminé, que fui a poner el machete en su lugar, mi mano estaba tan engarrotada que no podía abrirla. ¿Y ustedes saben cómo tuve que hacer? Con la mano izquierda, abrir dedo a dedo para soltar aquel machete. Y cuando yo leí esta historia, que los hombres de David se le quedaba la espada fundida en su mano, era porque ellos, espalda con espalda, estaban protegiéndose hasta la muerte. ¿Haremos nosotros eso por nuestros hermanos? ¿Nos cuidaremos unos a otros? ¿Seguiremos un lugar de refugio para el mundo? Dios quiera. Miren lo que dice en Primera de Crónicas 12:8, de los amargados, los perseguidos, aquellos desanimados. Hombres, ya está hablando de las mismas personas, Primero de Crónicas 12:8. Hombres de guerra. ¿Cómo dice? Muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés, sus rostros como rostros de leones, ligeros como las gacelas. Eso es hermoso. Un grupo de personas amargadas, medio destruidas, deprimidas, angustiados, ahora están hablando de la misma gente y dice que eran diestros con rostros de leones porque encontraron identidad, pertenencia y propósito. Dios tenía un propósito para sus vidas. Dios tenía un propósito para David, que fuera a tomar el reino. Y David se aferró a una promesa. Y eso cambió todo. Y es una gran enseñanza para nosotros. Aferrémonos a las promesas de Dios. Eso a veces no hace cambiar las circunstancias, pero hace cambiar nuestro corazón. Y Dios quiere transformar nuestro corazón. David tuvo su momento solo en Adulam. Pero Dios empezó a añadir personas, porque la transformación en la vida cristiana no ocurre estando solos. Dios siempre pone personas en nuestro camino para acompañarnos y ayudarnos en el proceso. Y para eso es la iglesia. Para eso Dios nos ha dado la iglesia. Es verdad que a veces uno estando solo tiene menos problemas, pero el carácter se forma relacionándose con la gente. Yo sé que esta pandemia nos ha alejado a todos, pero necesitamos reconectarnos otra vez. Reconectarnos primeramente con Dios y con la gente que nos rodea. Reconectarnos para crecer, porque Dios siempre pone en nuestro camino personas que nos acompañarán y nos ayudarán a crecer en el proceso, en el camino al reino. David se aferró a una promesa. Él dijo: los justos se reunirán en torno mío por la bondad que me has mostrado. Yo les decía ahorita que Jesús es un tipo de... David, es un tipo de Jesús. Él se aferró a una promesa. Jesús dejó su casa nueva en el reino de los cielos. Vino a esta tierra. Terminó en la cueva de un pesebre, fría, oscura. El enemigo empezó a atacarlo. Desde que era un niño pequeño tuvieron que huir a Egipto, porque el enemigo siempre tiene un ataque preparado para cada etapa de la vida. Pero Dios tiene una victoria preparada para cada ataque del enemigo. Nosotros necesitamos creer eso. Y Jesús fue atacado constantemente. El rey de turno lo llevó al Calvario. Y del Calvario lo pusieron en una cueva, en la cueva de José de Arimatea, oscura, fría, sin esperanza. Pero Él nos dejó una promesa. Porque Jesús sabe que si nosotros nos aferramos a una promesa, todo cambia. David se aferró a una promesa. Y eso lo mantuvo aferrado a esa promesa con ese grupo de personas que encontraron identidad, pertenencia y propósito. Salió y conquistó el trono de Israel. Jesús nos dejó una promesa. Ahí en San Juan 14, del 1 al 3. Y quiero
hacer una pausa aquí porque hoy es el aniversario de boda de mi hija. Y yo sé que ellos están mirando en el lugar donde están celebrando. El día que ella se casó, cuando salíamos en la mañana y abrí la puerta de la casa para llevarla al venio, yo estaba feliz porque ella estaba comenzando una nueva vida. Pero tenía tristeza porque sabía que el día que ese día que abrí la puerta, ella no iba a regresar. Ella iba a comenzar su nueva vida con su esposo. Yo me aseguré de una cosa, de decirle varias veces el día de la boda, cuando estábamos juntos, la puerta aquella que se abrió por la mañana siempre va a estar abierta para ustedes. Y en la mesa de nuestra casa siempre va a haber un lugar para ustedes. Ese día me aseguré de eso. Y cuando yo pienso en la promesa, y quiero felicitarlos a los dos que hoy cumplen 2 años, a Hugo y a Sharon, que puedan disfrutarlo. Cuando yo pienso en la promesa de Juan 14, del 1 al 3, que Jesús nos dejó, pienso que Dios debe sentirse así con nosotros. Hay un lugar en el cielo, en el reino para nosotros. Dios nos ha dado identidad. Somos sus hijos amados. Pertenencia. ¿A quién pertenecemos? Al Dios que nos creó y nos redimió con su sangre. Y el propósito de Dios a través de nuestra vida es ir grabando su imagen en nosotros. Hasta que un día estemos en el reino de los cielos. Él tiene un lugar allí que es nuestro. Y en Juan 14, del 1 al 3, todos conocemos esa promesa. Y quiero que nos aferremos a esa promesa hoy. Yo sé que ahora mismo hay gente sufriendo los embates de huracanes pasados, gente que lo ha perdido todo. Pero si una cueva oscura, fría, pudo convertirse en un lugar de refugio, de libertad, nuestro corazón puede convertirse en un lugar de refugio y libertad. Si Dios pudo transformar la vida de hombres amargados, perseguidos, angustiados, transformarlos en un ejército poderoso que conquistaría un reino, y Jesús puede hacer que un grupo de discípulos, que era lo peor del mundo, se transformara en un ejército poderoso, Dios puede hacer que nuestra iglesia, si nos aferramos a su promesa, se convierta en un ejército poderoso que conquiste el reino de los cielos. Dios quiere llevarnos allí, hay un lugar para nosotros. Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón, no importa lo que estemos pasando. Puede que haya dolor, puede que haya sufrimiento, pero no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Y ahora Jesús nos dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Esa es la promesa de Dios. Este mundo ahora mismo es un mundo oscuro, frío, pero cuando la presencia de Dios llega, lo transforma todo. Aferrémonos a su promesa y agarrados de la mano de Dios, que todos podamos llegar al reino de los cielos. Allí hay un lugar para nosotros. Que Dios les bendiga.